muy afectuoso saludo a todos los seguidores del Pensamiento al Aire en su tercera temporada sobre los temas de geopolítica alrededor de lo que llamamos actores que configuran nuestra realidad. Hemos hablado de los pueblos perseguidos, hemos hablado de las religiones monoteístas y politeístas. Empezamos a hablar hoy de una cosa importante que es los grandes imperios que ha habido en la humanidad. Y seguiremos de pronto con los organismos multilaterales para llegar a análisis de coyuntura a través de los países. Hoy vamos a iniciar una serie de programas cortos sobre los grandes imperios de la humanidad. Cuando uno habla de imperio, habla de poder, habla de fuerza, habla de la capacidad de proyectar el poder, habla de la infraestructura y de los medios de comunicación para poder desplazarse y poder manejar el extenso territorio que configura el bendito imperio. Que quede claro y sin ambajes, no ha habido ningún imperio que se haya montado por las buenas en la historia de la humanidad. Todo ha sido a la fuerza, con vencedores y perdedores, y a los perdedores se les ha tratado de cualquier manera, con algún nivel de consideración o con ningún nivel de consideración, lo cual ha llevado a historias tristes dentro de lo que es el proceso de evolución de la civilización de lo que llamamos especie superior u Homo sapiens. Vamos entonces a hablar de los grandes imperios de la humanidad. Quiero agradecer de todas maneras al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, sin cuya colaboración estos programas no serían una posibilidad real. Cuando hablamos de los grandes imperios de la humanidad, tenemos que hablar de que un imperio, primero que todo, es una unidad política estatal que genera control sobre un extenso territorio y muchas poblaciones que se adhieren por las buenas o por las malas. Usualmente esos imperios son absolutamente centralizados y tienen, comillas, delegados, que son los que hacen las veces del emperador, del rey o del monarca para que puedan funcionar diferentes componentes étnicos, nacionales, culturales, religiosos. A lo largo de la historia ha habido numerosos imperios, aquí no los vamos a trabajar todos, sino los más significativos. Estos grandes imperios son grandes potencias que influyen en la política, en la economía y en la cultura. Y uno podría decir sin equivocarse que los imperios son los detonantes que han permitido el desarrollo de la civilización a unos costos terribles, sobre todo costos en términos de respeto a la dignidad humana. Pero si no fuera por los imperios, hubiéramos caído en un eterno letargo y seríamos un planeta lleno de pastores. Los imperios tienen varias características. La primera es la concentración del poder, o en una persona o en un cuerpo colegiado. Se tiene como segunda característica el sometimiento de las poblaciones a través de la fuerza. Si usted se une por las buenas, aparecerán figuras excepcionales como la Pax Romana. Es que usted se convierte en mi aliado y me paga tributos y yo le respeto su forma de funcionar, pero eso sí depende de mí. Y los otros son los que no se quieren someter, que pelean y ganan o pierden. Y usualmente pierden, aunque esporádicamente también ganan. Lo otro es que las colonias o las poblaciones satélites o los pequeños monarcas que están siendo subordinados son explotados a través de impuestos, el cobro de tributos en especie o en moneda a través de los diferentes momentos del tiempo. Ahora bien, a un imperio no le interesa cualquier tipo de territorio, no, un territorio que tenga riquezas y que esté bien ubicado, porque los imperios han dependido y dependerán de la forma como tienen la capacidad de movilizarse dentro del territorio que quieren controlar. Los imperios tienen una estructura política y administrativa
con mucha sofisticación y mucha elaboración, y nos han dado unos grandes principios que aún hoy lo tenemos en cuenta en términos gerenciales de lo público y de lo privado. Obviamente hay una estructura de poder, de autoridad, delegación de funciones, subordinación, alcances de poder, pero también hay la forma de tener cuerpos colegiados, un emperador, un César, un rey, con un congreso, con una asamblea, con un grupo de asesores. Muy bien. Los modos y medios de comunicación son importantísimos para que un imperio exista y más aún para que se presente. Hablamos de las señales de humo, hablemos de las palomas mensajeras, hablamos de los halcones, hablamos de los postas, hablamos del caballo. Sin caballos no habría habido imperios de la magnitud que hoy conocemos. Los barcos en sus diferentes modalidades, las carreteras y más sofisticadamente las banderas. Ahora, los medios de comunicación asociados a las infraestructuras, los puentes, los puertos, las carreteras, los edificios, usualmente están siendo construidos por los esclavos, por los sometidos, por los que perdieron el derecho a la autonomía y al ejercicio de la libertad. La clasificación de los imperios es básicamente sencilla. Los imperios terrestres y los imperios marítimos. Los imperios terrestres requieren puentes, requieren caminos, pero no solamente caminos para el ejercicio de lo militar, el desplazamiento de los ejércitos, no, y por sobre todo, el desplazamiento y el apoyo a las actividades de intercambio, las actividades comerciales. Pero también existen imperios alrededor del mar, las talasocracias. Son aquellos imperios que a través de la consecución de rutas marítimas controladas y puertos para salir y entrar, son capaces de controlar los flujos del comercio entre diferentes estados, diferentes imperios, diferentes gobiernos, diferentes escenarios geográficos. En el mundo de hoy, los países potencia, que no necesariamente alcanzan todavía la dimensión de imperios, puede que hayan sido, pero hoy no lo son, como los conocemos, tienen que ver no solamente con el territorio continental o insular, las islas, no con los mares y los océanos, sino también con el espacio aéreo y el espacio atmosférico, sin hablar ni mucho menos de las telecomunicaciones. Fíjense que cada vez la logística se va sofisticando para que estos imperios puedan desarrollarse. Muy bien. ¿Cuáles son los principales imperios de la Edad Antigua? Y en esto no vamos a caer en la tentación de caer en la minucia, sino en los aspectos macro. Los imperios más destacados de la historia son antigua, el imperio egipcio, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio Kush, las dinastías Chang y Zhou en China, el imperio asirio, el imperio aqueménida, que también se conoce como el imperio persa, el imperio de Alejandro Magno, el imperio Maurya de la India, el imperio de la dinastía Han otra vez en China y el imperio romano. Digamos que en esta primera sesión nos vamos a concentrar en estos imperios. Imperios que son los que generan las bases, las estructuras fundacionales de lo que es hoy nuestra realidad histórica. Los hombres construimos sobre los hombros de otros hombres, de otros humanos, con sus aciertos y sus desaciertos, sus desarrollos y sus involuciones, pero hacemos parte del mismo viaje, en el mismo escenario, en el globo terráqueo y por la misma especie. El imperio egipcio, que todos ustedes y yo conocemos, es uno de los primeros ejemplos de la civilización imperial de la humanidad. Algunos dicen que nace
del 2700 al 1070 antes de Cristo, y que fue unificado por el rey Narmer, que compartía dos grandes escenarios, lo que llamaba el Alto y Bajo Egipto, alrededor de un eje estructurante que es el río Nilo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, ahí está el Nilo, ahí está el delta del Nilo, ahí están las ramificaciones y ahí está lo que se conoce el Bajo Egipto cerca de la desembocadura y el Alto Egipto cerca de su nacimiento. Uno podría decir que el control del Nilo era el leitmotiv de las dinastías egipcias. Sus dinastías se dividen en periodos de antiguo, medio y nuevo. Las características principales de estas monarquías es que son teocráticas, impulsan las artes, la arquitectura alrededor de las pirámides y los templos. La sociedad genera una estructura piramidal con el faraón en la cúspide. La economía gira alrededor de la explotación de los recursos naturales del Nilo y sus ciclos naturales. En la cultura se habla de los jeroglíficos, de la momificación, de la riqueza en las tumbas. La expansión va desde ese Egipto alrededor del Nilo hasta lo que conocemos hoy como Siria y Sudán, y la decadencia llega cuando empiezan otros pueblos a buscar influir en sus fronteras y a cambios climáticos que generan hambrunas con la consiguiente inestabilidad interna. Ahí están los imperios egipcios, el imperio antiguo, florecimiento de artes y construcción de pirámides, el imperio medio por el periodo de esplendor en la economía y el nuevo por la conquista de pueblos vecinos y expansión a sus dominios. De alguna manera se habla de un periodo protodinástico, con una dinastía que aparece donde se diviniza de manera absoluta el faraón y hay un proyecto de poder absolutamente centralizado. Es que el monarca, es que el faraón es Dios. Y entonces ahí la cosa es distinta. Factores políticos de su decadencia. Se dividió el gobierno y el poder básicamente entre la influencia del faraón en el Bajo Egipto y de los sumos sacerdotes en el Alto Egipto. La llegada de los árabes, pueblos vecinos, la pérdida de cierto poder militar, el acoso de los romanos y la posición estratégica de Egipto, que de alguna manera posibilitó el flujo de cruzados cristianos y del imperio mongol, haciendo que quedaran en la mitad. Llegamos al imperio acadio. Fíjense el territorio que ocupa alrededor de otro par de ríos muy tradicionales y que nosotros reconocemos desde chiquitos, el Tigris y el Éufrates. Son considerados los fundadores del primer imperio como lo conocemos hoy, sometiendo a otros pueblos. De alguna manera fueron conquistando prácticamente toda Mesopotamia de la época, dejando unas huellas imborrables en la región, en términos no solamente arquitectónicos, de infraestructura, sino también en el aspecto religioso, que entre otras curiosidades, algunos de sus elementos son recogidos y aprovechados por el cristianismo y el catolicismo. Los dominios del imperio acadio se extendieron a la cuenca de Mesopotamia, Elam y Siria. Su capital se denominó Agade, y el principal de sus reyes fue Sargón. Su ubicación estuvo en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. La duración más o menos va del 2300 al 2200 antes de Cristo. Fundador Sargón el Grande, primer imperio multinacional del mundo histórico como lo conocemos hoy, y hay un modelo de gobierno que sirve para los imperios posteriores. Su principal idioma era el acadio, pero existían otros idiomas como el cimuerio, el baita, ugrático y el elamita. De alguna manera, la economía básica era la agricultura, por las excelentes condiciones del suelo de la región y el aprovechamiento de este par de ríos y otros secundarios con obras de infraestructura para el regadío. El imperio se mantuvo en contraste con las zonas del norte y el sur.
También se deidificó al monarca, tenía una relación directa con la divinidad, sobre todo con la diosa Ishtar, que era la principal divinidad femenina y la protectora de Akkad, el territorio. De alguna manera, se tienen diferentes tipos de mitos alrededor de la interacción entre el humano y los dioses. Aquí vemos de nuevo a Sargón, otro reino importante fue Naram-Sin, y de alguna manera construyeron su imperio gracias a la expansión de zonas de la costa este del Mediterráneo, lo que hoy es el Líbano, y la penetración en Anatolia, que es la actual Turquía. Se destacó por su innovación en la administración y desarrollo de infraestructuras, construyó carreteras y canales. De alguna manera, los problemas con los vecinos y otra vez problemas de agua llevaron paulatinamente al colapso de este gran imperio. Fueron el primer imperio de Mesopotamia. Fue la primera a través de la historia conocida que consiguió el dominio sobre pueblos diversos culturalmente. Se le reconoce como el primer imperio de la historia. Aparece luego el imperio babilónico. Estamos tratando de hacer una secuencia cronológica. Su historia se divide en dos etapas. El imperio paleobabilónico de 1700 a 1500 mal contados antes de Cristo y el imperio neobabilónico del 612 al 539. Fíjense que hay como dos momentos con un lugar intermitente. Fue un importante imperio del Oriente Próximo. Su capital era Babilonia y de alguna manera influyó sobre todos los territorios sobre los cuales se desarrolla aquel ejercicio bonito del Éxodo en el Antiguo Testamento. Aquí vemos entonces otra vez los reyes y vemos también que el eje sigue siendo Egipto, norte, sur, este y sur. Fueron los babilonios los habitantes de la región localizada en la parte inferior de Mesopotamia. Muy bien. La región central del sur de Mesopotamia, como Babilonia como centro. El idioma era el acadio, pero también se conservó el sumerio para usos religiosos. Una rica cultura en astronomía, matemáticas, medicina, derecho y arquitectura. Dejó un gran legado, incluyendo la influencia en lo literario, la religión y el arte. El imperio paleobabilónico de 1800 a 1500 más o menos controlaban la mayor parte de la Baja Mesopotamia. Fue fundado por la dinastía de los amorritas. El reinado de Hammurabi es emblemático con un código legal que marcó una época en la historia del derecho. Acuérdense de las tablillas de Hammurabi, el código de Hammurabi, que es el primer recuento escrito de normas de comportamiento y de relación entre los humanos. Este imperio se expandió y se consolidó como una potencia regional antes de ser conquistado por los hititas. Una cosa que es importante que tengamos en cuenta, no hay imperio eterno en el mundo. Puede que unos duren más que otros, pero finalmente caen. En eso sigue siendo claro lo que utiliza como argumento para su canción nuestro filósofo criollo Darío Gómez. No hay nada eterno en el mundo. Muy bien. Después de la invasión hitita, la dinastía casita gobernó a Babilonia por más de 4 siglos. Lo que es importante es que las épocas de grandeza, de estabilidad y de crecimiento de los imperios es cuando están en paz. La guerra les sirve es para expansión y para mover la maquinaria económica. El imperio neobabilónico en el nuevo periodo del 600 al 500 apareció luego de que fueron dominados por los asirios. Aparece una figura muy importante, también conocida por nosotros, Nabucodonosor II. Se dice que él fue el inspirador y el constructor de los jardines colgantes de Babilonia y donde Babilonia adquirió dimensión importante por ser epicentro de los flujos comerciales. Tenía una cultura sofisticada que también manejaba temas astronómicos, matemáticos y de medicinas. Cuando fueron conquistados por por el Ciro el Grande, este opacó e hizo eclipsar al imperio babilónico. Hay algunos de los aportes de los babilonios a la humanidad, hay especias,
hay mecanismos de embalsamamiento, normas religiosas, normas jurídicas, la rueda militar. Aquí aparece, por ejemplo, en el extremo inferior izquierdo, las tablillas de carácter cuneiforme. Llega un imperio que es más o menos desconocido, el imperio Kush, el reino de Kush, el imperio africano, del 780 al 350, del 780 antes de Cristo al 350 después de Cristo, o sea, estamos hablando de 1000 años largos. Fue una civilización africana del antiguo Egipto, en lo que hoy se conoce o se conoció como Nubia. Se extendió desde el sur de Egipto hasta el norte de Sudán. A lo largo de la historia ha generado periodos de independencia y también de sometimiento con su vecino Egipto. También estaba situado al margen más distante del Nilo, que comprendía el sur del actual Egipto y el norte de Sudán. Sudán. Desde Mentuhotep II se emprendió la campaña y desde ese rostro y la conquista que se puede considerar concluida para que el imperio fuera crecido y después aplazado. El reino de Kush tenía una civilización rica y compleja, era rica en recursos naturales, pero sobre todo de oro. Aquí aparece el oro como un elemento importante a través de la historia, lo que atrajo la atención de los egipcios y después de otras civilizaciones. Civilizaciones. Relaciones con Egipto, tuvo relaciones complicadas de odios y de amores, de acercamientos, de distanciamientos y de guerras. La influencia cultural fue propia de ese escenario geográfico, dejando un gran legado en la arqueología, arte, historia y creencias. El reino de Kush decayó y se derrumbó en el siglo IV después de Cristo, obviamente, sobre explotación de derechos humanos, de derechos naturales, la invasión de los axumitas y la decadencia de Meroe como capital. Llegamos al imperio chino y el imperio chino lo vamos a manejar a través de las grandes familias imperiales, porque esto es un imperio que se podría, si vemos a nivel de un hilo de continuidad histórico, un imperio cuya temporalidad se pierde en el tiempo. Es una civilización que desarrolla por miles de años, gobernado por varias dinastías. El periodo preimperial tiene dinastías como la Xia, la Shang y la Shu. La imperial, dinastías como la Qing, la An, Tang, Jing, Ming y Qing. Las unas marcaron el origen de la civilización y grandes inventos, y la segunda trabajaron ingentemente por la unificación de los territorios. Una población muy numerosa en un territorio muy extenso y manejado a manera tribal internamente o por clanes, era muy difícil de unir. Este fue el gran desafío de los emperadores chinos. Fíjense que no estamos hablando de poca monta. El imperio chino con el territorio crecido y achiquitado a través del tiempo, pero con un vecino importantísimo en el norte que es el imperio ruso y con también grandes rivales en el sur. Está situado entre los ríos Amarillo y Yangtze, a orillas del mar de China Oriental. En ese momento, al principio, abarcaba los actuales territorios de China, Taiwán y Mongolia. La economía se basaba en la agricultura, el arroz, la metalurgia del hierro, la ganadería y el comercio. También el té. Posteriormente se ampliaron las fronteras comerciales y se comenzaron a exportar esos productos. Hubo grandes etapas de centralización de poder y de alguna manera guerra permanente para ver cuál dinastía se imponía sobre la otra. Digamos que de las tres etapas hubo dos dominadas por chinos y la otra la intervención de los mongoles o mogoles. El idioma principal es el chino mandarín, reservado para funcionarios, eruditos e intelectuales, y la gran mayoría de la población era analfabeta, muy asociados los ritos religiosos
a elementos de elaboración en términos de ritos y elementos culturales. En la escritura constaba de pictogramas y de ideogramas, también con la combinación de símbolos abstractos. El imperio chino de la dinastía Shang, digamos que fueron las dos primeras civilizaciones imperiales de la historia de China, la dinastía Cheng de 1600 a 1046, conocida por sus avances en la metalurgia del bronce, la escritura y la religión, y la Shang establecieron una monarquía teocrática en la que el rey desempeñaba un papel central en el gobierno como en la religión. La dinastía Shang se ubicó en el valle del río Amarillo al norte de China, la capital era Anyang, economía era agrícola, culto a los antepasados, trabajo en bronce y escritura Shang, la más antigua de China, y la sucesora fue la dinastía Zhou. Esta dinastía Chu intervino del año 1046 al 256 a.C., estamos hablando de 700 años mal contados. Fue una dinastía considerada una de las más importantes por su duración y los aportes culturales. Hizo grandes contribuciones a la filosofía, la cultura y el sistema feudal chino. Este reino Chu estaba formado por hasta 200 estados en alguna medida autónomos. Esta dinastía Chu tenía como capital a Chuzhong y a Zhengshu en la parte occidental y en la parte oriental. Introdujo el concepto de mandato del cielo, el desarrollo de la literatura china clásica, el florecimiento de las artes y las técnicas ornamentales. Influyó en la expansión de la figura confucianista y el taoísmo y dio escenario propicio para ciertos desarrollos de carácter sociopolítico. Aquí vemos la dinastía Shu, la dinastía Xia, la decadencia. En esta época nace Sun Tzu y aparece la figura de los estados combatientes. Un Sun Tzu, un gran autor militar, el arte de la guerra, digamos, con el debido respeto y proporciones, es el anticipo de Maquiavelo para Oriente. Muy bien. Se desarrollaron las bases del confucianismo, mandato del cielo, y apareció el taoísmo. La dinastía Qin fue la primera en unificar el territorio chino alrededor del 200 a.C. Hubo un gran proyecto, un gran proceso y periodo de estabilidad y progreso gracias a la dinastía Tang, 618 y 907. La dinastía Qin reunificó a China por primera vez desde la dinastía Han. La dinastía Qin fue la última dinastía imperial entre los años 1644 y 1912. Por ahí hay una película que se llama El último emperador, a eso se refiere. Conservó la unidad del imperio chino. La unidad del imperio fue casi siempre afectada por luchas internas, civiles, guerras, invasiones extranjeras o divisiones territoriales. La desunión fue conocida como la época de las 6 dinastías y duró 400 años hasta que ascendió la dinastía Sui en el año 589. La dinastía Han fue la segunda dinastía imperial y es considerada como aquella dinastía, aquel periodo imperial que le dio el mayor brillo al imperio. Se promovió la educación, se desarrolló la ruta de la seda, se implementó la escritura en papel de arroz y la población china tuvo un incremento demográfico importantísimo. ¿Qué fue la dinastía Han? Son un grupo étnico de la Asia Oriental que nace en China y constituyen el grupo étnico más grande del mundo. Casi el 20% de la población, por el nombre blanco. De alguna manera, su gran aporte es la gran influencia. Con esta dinastía, China se convirtió finalmente y oficialmente en un estado confuciano y desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio. Por primera vez la población superó los 50 millones y expandió su influencia cultural y política sobre los territorios que hoy actualmente son Vietnam, Mongolia y Corea. Delegados de la dinastía Han adoptó el oficialmente el confucianismo. Se desarrollaron tecnologías como la siembra y el uso de fertilizantes. Oigan de lo que estamos hablando. Grandes intercambios culturales
gracias a la ruta comercial de la seda, la expansión territorial y el auge de la economía y de la cultura. Llegamos al imperio asirio, el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo. Suele dividirse en tres periodos: el imperio antiguo, el asirio medio y el imperio neoasirio, precedidos por la dinastía de los Uaklum y la dinastía genealógica. Fue alguno de los principales reinos de habla semítica de Mesopotamia y los antiguos imperios de Oriente Próximo. Fíjense, se expandió desde el origen de la región de Siria a lo largo de un vasto territorio, incluyendo lo que hoy conocemos como Irán, Siria, Turquía, Egipto y otros países. Fíjense la proximidad al Mediterráneo, al Negro, al Carpio y al Golfo Pérsico, y todo lo que tiene que ver con la vecindad con Egipto y los pueblos que están en ese Oriente Medio. En su apogeo, el imperio asirio gobernó la región que la antigua religión mesopotámica denominaba los cuatro cuartos del mundo, y llegaba a todos los límites que la geografía podía imponer ahí. Se originó en la región de Asiria, al norte de Babilonia, entre los ríos Gran Sap y Tigris. Recordemos y tengamos presente esto: los primeros asentamientos humanos que luego prosperaron estuvieron fundados cerca a los ríos o cerca al mar, para buscar movilidad, flujo comercial, comida y acceso al agua. Alcanzó su expansión el imperio asirio en el siglo VII a.C. bajo el imperio neoasirio, logrando crecer su territorio. Se caracterizó su gobierno por una monarquía donde el rey era el representante de la nación. Era un ejército muy reconocido en la época, que conocía infantería, caballería y carros de guerra, y realizó numerosas conquistas militares. Sufrió una serie de conflictos y rebeliones, lo que lo fue llevando al declive y eventual caída en el siglo VII. Dejó un legado importante en la historia de la Mesopotamia, con aportes en arquitectura, arte, literatura y ciencia. El poderío militar era importantísimo, también reconocido por su crueldad. Utilizaron tecnologías avanzadas como carros de guerra y arqueros, y el control territorial estableció un sistema de administración para controlar sus vastos territorios. Obviamente imponían tributos y establecían rutas comerciales. Como en todos estos imperios, la religión era muy importante. A este imperio le correspondió un papel importante en la historia de Israel, cuando lo dominó, y ese periodo histórico se llama el cautiverio de Asiria. Fueron los fundadores y desarrollaron la escritura cuneiforme, y Nínive fue una de las principales ciudades del imperio asirio y uno de los centros de poder y cultura de ese momento. Llegamos al imperio aqueménido persa, una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Existió desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo. Digamos que tuvo poca duración, pero un altísimo impacto en lo cultural, en lo religioso, en lo comercial. Sus grandes reyes respetaban las costumbres de los vencidos, lo cual llevó a que tuvieran una innumerable cantidad de aliados, que obviamente pagaban tributos y obviamente se adherían a las guerras que sus reyes de alguna manera promovían. Digamos que el imperio fue fundado por Ciro II el Grande. De alguna manera, la tolerancia era lo que garantizaba la lealtad de los súbditos. Establecieron un sistema postal importante para poder controlar el vasto territorio. A pesar de la grandeza, pues se les atravesó Alejandro Magno, los derrotó, pero su legado fue muy importante, porque todos los imperios de ahí en adelante adoptaron en parte las innovaciones administrativas y culturales que habían alcanzado, sobre todo por el respeto que tuvo Alejandro Magno de preservar aquellos signos culturales para él. El legado del imperio persa es vasto y duradero: una organización política administrativa muy eficiente, dividido en satrapías gobernadas por sátrapas,
y una serie de construcciones importantes. Entre ellos se destaca todavía arqueológicamente Persépolis. Manejaban la tolerancia religiosa, tenían una enorme infraestructura de carreteras y medios de comunicación, y en arte y cultura fue conocido por cerámica, tejidos finos y las obras en metal. Aparece Alejandro Magno y su legado, una vida muy breve, rey de Macedonia, emprendió una ambiciosa campaña de conquista en el siglo IV antes de Cristo. Eso lo llevó a derrotar al imperio aquénida. Él lo que iba haciendo es que iba conquistando, pero se iba apropiando y respetando los aportes culturales y de todo tipo de cada pueblo subyugado, y lo iba mezclando para fortalecer la cultura helenística. Recordemos que Alejandro fue el primero que empezó a hablar de un mundo unido, su mundo de su época. Digamos que, haciendo un ejercicio, podemos decir que Alejandro es el papá de lo que hoy llamamos globalización en sus proporciones. Este es el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno avanzaba, construía ciudades. Una de las grandes estrategias que tenía Alejandro para crecer su imperio era que iba avanzando e iba fundando ciudades. Las Alejandrías, cerca de docena y media, siendo la más significativa Alejandría en Egipto, por su gran biblioteca. De alguna manera, Alejandro Magno y su impacto pasaron a la historia porque lo que querían era unificar Oriente y Occidente bajo un solo dominio cultural. Esto llevó pie para el desarrollo de la civilización helenística, que sobrevivió y floreció en los siglos posteriores. La difusión de la lengua griega, la promoción del conocimiento científico y filosófico contribuyeron al avance de la ciencia, la medicina y la filosofía en todo el mundo antiguo. Básicamente el imperio de Alejandro estaba basado en el plano de la idea del héroe. Él era el héroe. De alguna manera la monarquía tenía un carácter múltiple, por a su vez él encarnaba todos estos títulos: rey de Macedonia, hegemón de la Liga de Corinto, conquistador de Asia, rey de reyes del imperio persa, además de libertador de Egipto, del yugo persa, y faraón. De alguna manera, el legado de Alejandro Magno perduró a través de los diádocos, sus generales. Recuerden que Alejandro murió muy joven, sin herederos, y ellos de alguna manera se repartieron el mundo alejandrino. Este gobierno, imperio, se regía por unos principios centralizados en la persona del propio Alejandro. Tenía su consejo de los 10 guardas, un protosecretario o un archigranmatés, donde de alguna manera se manejaba la correspondencia y las relaciones diplomáticas. También existía un cargo muy importante que era el guardián del tesoro, el equivalente a un ministro de Hacienda. Vamos ahora a mirar el imperio Maurya o Maurya de la India, fundado por Chandragupta Maurya en el siglo IV antes de Cristo. Fue el primer imperio unificado de la India, que es lo más complejo para ellos. Son como los chinos, es que internamente están fraccionados o en castas o en tribus o en zonas geográficas. Tras la muerte de Alejandro, Chandragupta aprovechó el vacío de poder para establecer su dominio, unificando parte del subcontinente hindú o indio. Aquí vemos cómo su extensión territorial imperial estaba amparado por el mar Arábigo y el Golfo de Bengala. El periodo de existencia de este imperio es del 321 a.C. al 181. Llegó a su apogeo bajo el reinado de Ashoka el Grande en el 268-232 a.C. y declivó con el asesinato del último de sus emperadores, Brihadaratha, y el ascenso de la dinastía Shunga. De alguna manera, tras derrocar la dinastía Nanda, fundó un imperio en la región de Magadha, extendió su poderío a través de la India central y occidental, creando un vasto imperio. Se caracterizó por una administración altamente centralizada y eficiente, con un ejército fuerte y una burocracia muy bien organizada.
Este imperio se convirtió en un centro de comercio y prosperidad económica dentro del subcontinente indio y otras regiones. En el arte y la arquitectura, Maurya tuvo como pilares a los ashokas, a los stupas, que refuerzan la influencia helenística y persa, así como los ideales budistas. Tras la muerte de Ashoka, el imperio se enfrentó a conflictos internos y presiones externas, lo que llevó a su fragmentación y su caída. Si los imperios no están unidos, eso genera colapsos internos. Este imperio llegó a su fin en el siglo II antes de Cristo, cuando las provincias fronterizas se independizaron y entonces el imperio se debilitó. Muy bien. Llegamos al Imperio Romano, que se extendió desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 de Cristo, en uno de sus periodos. Recuerden que vamos hasta 1400 casi, Imperio Bizantino. Es uno de los imperios más influyentes de la historia occidental por su avanzada administración, su poderío militar y su gran legado cultural. Además, generó una gran capacidad administrativa para administrar, para manejar vastos territorios desagregados por todo lo que tiene que ver con la cuenca del mar Mediterráneo. Uno podría decir, en términos geopolíticos, que el propósito del Imperio Romano era controlar, rodear el Mediterráneo, y efectivamente así lo lograron hacer. Digamos que el Imperio Romano fue el periodo de máxima expansión de la civilización romana. Aquí vemos el mar Mediterráneo rodeado, fíjense en el color, por lo que es el Imperio Romano. Empezó con el emperador Augusto en el 27 antes de Cristo y se prolongó ante la caída de Roma en Occidente en 476. Pero como continuidad del Imperio Romano, tuvo el relevo en el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, que continuó hasta 1453. Todo el poder administrativo, político, militar estaba en manos de un solo emperador. Dominó el Mediterráneo, parte de Europa, norte de África y Asia, y este imperio colapsó debido a una combinación de factores: presiones económicas, políticas, militares, invasiones de pueblos bárbaros por las fronteras. Fue un imperio que abarcó 3 continentes. Las provincias y ciudades estaban conectadas por una infraestructura maravillosa, al igual que el imperio egipcio tuvo un liderazgo autoritario, albergó una sociedad multicultural y de alguna manera la escritura, a través de inscripciones y papiros, dieron pie y solidez a la construcción de la cultura y el legado. Se habla del Alto Imperio desde Augusto hasta Diocleciano y del Bajo Imperio desde Diocleciano hasta la caída de Roma en Occidente, marcado por toda una serie de crisis. El Imperio Romano le legó a la humanidad el latín, que es la base de las lenguas romances, el derecho romano, el cristianismo y las diversas obras de arte, arquitectura e ingeniería. En ingeniería tuvieron unos avances maravillosos. Influyó el imperio en la organización política y en el concepto de imperio en la historia posterior. Las calzadas, acueductos, anfiteatros, temas, el manejo de los arcos y las aguas son ejemplos de arquitectura e ingeniería que perduran hasta nuestros días, Aquí vemos uno de los escenarios emblemáticos, cual es el Coliseo. Fueron grandes constructores, estuvieron obsesionados por construir edificios más altos que los griegos, para que tuvieran mayor visibilidad y mayor utilidad pública, pública. Muy bien. Se habla de la organización política del imperio a través de la monarquía, la república y el imperio dentro de su proceso de evolución interno. A pesar de su caída, el legado del imperio perduró a través del imperio bizantino y la Iglesia católica. Esto nos lleva a un primer conjunto de aproximación a imperios de la antigüedad que tendrán su continuidad con los imperios de la Edad Media que veremos más adelante. Mil gracias, un fuerte abrazo.